Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Maldonado Savera, tengo 21 años y estudio hotelería y turismo. ¿Qué me gusta hacer? Bueno, básicamente, realmente me gusta mucho el deporte, salir con amigos, realmente me gusta el estudio. Yo soy Pablo Arce Guzmán, tengo 20 años, estudio diseño gráfico y a qué me dedico además de eso, pues a hacer material audiovisual, realmente eso es lo que hago en mi tiempo libre y ya poco más. Mi nombre es Sara Camacho, tengo 20 años, también estudio diseño gráfico y aparte de eso lo que me gusta hacer podría ser bailar, siempre estoy dibujando y me gusta escribir. Ok, la primera pregunta es, ¿piensan que los jóvenes juegan un papel importante en la política del país y por qué? Sí, realmente los jóvenes hoy en día tienen un pensamiento totalmente diferente, un pensamiento nuevo que deja atrás ese modelo conservador en el que estamos pues, viviendo hoy en día, deja atrás ese gobierno viejo y de mal administración y siento que la voz del joven hoy en día es valiosa. Sí, pues sí, o sea, digamos que igual todas las partes de la sociedad hacen parte de la política, claro, pues la política entendía como, no como esta clase por allá dirigente y esta gente que hace, pues como que toma decisiones, sino la política entendía como el ejercicio de organizarnos como sociedad, pues ahí todos hacemos parte, indiscutiblemente, y la juventud pues es muy importante porque renueva el pensamiento, ¿no? O sea, renueva el pensamiento y pues da cabida a otras conversaciones, a otras discusiones, a otros temas que otra gente no, pues no ha tocado antes. Bueno, yo creo que los jóvenes ya como tal jugamos un papel importante en la política. Como decía Pablo, ya desde una cuestión social y desde un acto político todos los días lo que hacemos y la opinión, el dar una opinión, el hacer validar nuestras opiniones, siento que ya es un acto político y asimismo creo que nos vamos tomando esos espacios o vamos siendo parte de esos espacios. La cuestión es que los jóvenes, aunque no se ven mucho en la política o en las noticias o en los grandes comunicados, siempre estamos detrás de todos esos telones porque somos los que estamos tejiendo esa nueva telaraña ya de pensamiento. ¿Cómo definirían ustedes la violencia política? Bien, es una pregunta bien importante, ya que la violencia política se ha estado viviendo ya hace bastantes años. Lo que conocemos como la violencia bipartidista entre los conservadores y pues, liberales. De hecho, hay un libro bastante importante que se llama Los años del tropel, donde explica básicamente cuál fue el papel que jugó la violencia entre estos dos partidos y lo que hoy sigue siendo realmente. Bueno, la violencia yo creo que se vive de dos formas. Pues primero, pues de la política, ¿no? Entendía como esta maquinaria elevada. Pues sí, digamos hay mucha violencia y sobre todo en un lugar como Colombia, donde hay tanta corrupción, donde hay tantas cosas que funcionan al revés, pues hay violencia por todo lado, ¿no? O sea, vemos todos los días en las noticias cómo pasan cosas paila, pues sí, como matan a gente, como por ejemplo lo de los líderes sociales, eso es violencia política muy, muy densa. Y ya por otro lado, pues hablando del ejercicio político de todos los seres humanos, siento que la violencia se ejerce cuando uno no reconoce el punto de otra persona y de entrada lo desestima, ¿no? Es como, no sé, si alguien piensa diferente a mí, pues digamos, lo vemos muy evidente, por ejemplo, con las hinchadas, ¿no? De fútbol, ¿no? Como se arma esta polaridad, entonces si no eres de los míos, estás en mi contra. Yo creo que esa es violencia política que vivimos en el día a día también. Siento que de igual pues, manera ya lo que dijeron mis compañeros es muy completo, pero la violencia política la vivimos casi que todos los días con esa diferencia de pensamiento y esa estigmatización de acuerdo a lo que creemos, sin tener importancia del contexto en el que cada quien vive. Hay personas que han estado tan acomodadas a su privilegio que no se dan cuenta que muchos no lo estamos, no se dan cuenta que hay necesidades básicas que, aunque ellos las tienen, como puede ser la luz, el agua en su casa, un techo digno y decente para vivir, no es algo que todos tengamos y siento que esas diferencias que se hacen en el momento del pensamiento, en el momento de un diálogo que entonces acá en esta casa no se habla de política porque simplemente estamos de acuerdo, siento que eso también en parte es violencia política porque nos reprime lo que pensamos y nos reprime en lo que creemos y en el contexto en el que hemos vivido y por eso siento que pensamos como pensamos y sea de izquierda o de derecha, cada quien tiene un punto y aunque no estemos de acuerdo es respetable, pero
llegan momentos en los que la gente no se da o tiene como ese sesgo de que si piensa así entonces es porque es un mamerto, si piensa así es porque es una acomodada de mierda y no sabe lo que está pasando. Sí y no, pero pues es cuestión de empatía ahí. ¿Han tenido contacto con experiencias de violencia de carácter político? Bueno, de mi parte no he tenido ninguna, o sea, mi familia no ha sufrido la verdad como esa violencia por tema político, por tema de guerrilla, nada de eso, pero como mencionaba mi compañera, creo que es algo muy importante tener en cuenta, es que, bueno, hay que tener empatía, realmente hay que tener empatía, como tú decías, muchas personas nacen en una familia acomodada, pero eso los hace ciegos a lo que es la realidad hoy en día, y hay que tener empatía y ponerse en los zapatos pues, de los demás, ¿no? Y yo me pongo a pensar en todo lo que han vivido pues, las familias aquí en Colombia, por lo general las familias en el tema rural, periferias, claro, y han sufrido mucho este tema de violencia, este tema de la guerrilla, este tema de violencia de partidos políticos, pero pues bueno, en mi parte pues no he sufrido esa violencia, pero no estoy ciego de la realidad. La violencia, pues bueno, yo tampoco la he vivido como violencia dentro de la clase política porque pues digamos en mi familia nadie cercano pues como que pertenece a ese sector, pero pues ya en lo político entendido pues también como lo hemos estado hablando, pues sí siento que he sentido mucha violencia por expresar mi pensamiento, por intentar hacer público pues un montón de desarrollos que tengo dentro de mi cabeza. Y cuando lo hago, pues de entrada se desestiman por tecnicismo, ¿no? Porque entonces, porque voy a votar por Petro, entonces ya soy un mamerto y ya mi opinión no es válida en un contexto fuera de la izquierda porque no tengo nada que decir. Entonces siento que, pues sí, la violencia política la vivo por ese lado, pero claro, es una violencia pues no tan perjudicial pues en cuanto a mi bienestar. Como había comentado antes, en mi familia, o bueno, en la parte materna de mis abuelos y tíos, no se puede hablar de política porque simplemente se genera una discusión y todos terminan agarrados de las mechas, simplemente por decir, no me gusta esta idea, prefiero esta otra, entonces está prohibido ahí. Esa es como la más general que creo que casi todos hemos vivido. Sin embargo, en el 2006 yo llegué a vivir en Tumaco. Ahí estaba de presidente Álvaro Uribe Vélez y recuerdo mucho que una vez él estaba en una charla política y un joven de mi colegio, él estaba creo que en 10º, 11, se levantó a decir que simplemente no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo porque nosotros no necesitábamos computadores, no necesitábamos celulares, no necesitábamos tablets, necesitábamos vías porque no había vía para llegar a la escuela. No había una carretera que fuera pues viable ni siquiera para caminar porque del calor que hacía los zapatos se llegaban a derretir en Tumaco. Entonces se levantó a decir que no estaba de acuerdo y a las 2 semanas apareció muerto, fue descuartizado. Entonces este chico se levantó a decir que no estaba de acuerdo, que nosotros no teníamos esas necesidades de tecnología porque era algo que en ese momento no teníamos que suplir, o sea, se necesitaban vías para llegar a la escuela, se necesitaban vías para llegar a comprar al mercado, para moverse en el lugar. Sin embargo, Tumaco es un lugar muy difícil en cuanto a quienes conviven ahí, porque hay guerrillas, hay militares, tanto colombianos como bases estadounidenses hay ahí. Entonces es una tensión todo el tiempo en el que uno no sabe si está hablando con un paraco o estás hablando con un militar de un alto rango. Este chico se levantó, dijo que no estaba de acuerdo y a la semana o las 2 semanas empezó a aparecer por partes descuartizado. Entonces en la casona apareció la cabeza y ahí fue que empezaron a buscar los cuerpos. Este chico era un líder, pues se podría decir que era un líder social porque era de los únicos que se levantaba en la mesa a hablar, era de los únicos estudiantes que se levantaba y se ponía de pecho contra el que fuera porque él sabía las necesidades y tenía esas ganas de pelear por lo justo. Entonces, aunque no fue un caso directamente que me afectó a mí o a mi familia, sí es un caso muy cercano que vivido de violencia política y es uno de los 1000 que no se hablan, de los 1000 que nadie sabe, porque allá no hay comunicación, bueno, en ese momento no había medios de comunicación, no habían 5 televisores y eso era mucho contando porque las casas eran muy pobres, en Tumaco las casas son en bambú, la mayoría están hechas casi que en el borde de la playa, entonces es una población en la que sí se vive mucho la desigualdad, se vive y se ve mucho la violencia política porque están tan marginados
que ni siquiera a ellos les importa, aunque sea un punto tan estratégico al ser casi que un puerto para muchos que llegan ahí. ¿Creen que es posible representar la violencia política a través del arte? Sí, totalmente. Creo que es una muestra de lo que se ha visto en los últimos paros, en lo que se ha visto en las manifestaciones. Es una forma de expresar lo que se siente. Mediante el arte podemos ver muestras como grafitis, como incluso muestras culturales como lo es la música, la danza. Esto expresa un rechazo a lo que es el gobierno pues hoy en día, y creo que los tres aquí presentes estamos en total rechazo y en desacuerdo a lo que es el gobierno hoy en día, ese gobierno conservador y de líderes poco eficientes, sí, son líderes que no deberían estar en el poder, pero por falta de educación, por palabrería, por fanatismo, siguen estando ahí y van a seguir estando si la gente no cambia el chip. Entonces creo que el arte y sus muestras hacen que haya un posible cambio. Sí, completamente sí, porque claro, el arte nace pues de esta necesidad humana de reflejar una experiencia. Entonces claro, pues como humanos pues también a través del arte se reflejan estas experiencias de violencia de todo tipo. Pues como aquí decía, ¿cómo te llamas, Andrés? Santiago. Como decía Santiago, pues claro, en las manifestaciones, por ejemplo, se ve mucho el graffiti. Después de sucesos muy específicos, vemos cómo la ciudadanía moviliza espacios para ver esa violencia. No solo en la calle, no solo con el graffiti, sino también muchos museos, muchas ponencias, charlas. Pues digamos que sí, todo el tiempo se está reflejando consciente e inconscientemente esa violencia. Sí, la respuesta es sí. Si no estoy mal, el arte tiene 7 lenguajes y creo que en los 7 lenguajes del arte podemos ver la violencia política y podemos ver su influencia en el pensamiento. El arte tiene un alcance que no nos podemos casi que ni dimensionar, porque el arte existe incluso antes que el mismo conocimiento de las letras. Por ejemplo, antes de leer sabíamos dibujar, antes de absolutamente todo. El arte rupestre siempre ha existido y siempre ha narrado historias, y asimismo nosotros hemos también pues como continuado con esa norma, por así decirlo, aunque no es una norma hablada. Sabemos que debemos retratar nuestra realidad de cierta manera, ya sea con fotografía, ya sea desde canciones, películas. Entonces creo que sí, el arte puede reflejarlo, y asimismo siento que es un generador de conciencia, porque tiene un alcance por donde se le mire. O sea, si a mí no me gusta escuchar música porque me fastidia escuchar música, pues me veo una película. Si no me gusta ver una película porque es muy larga, pues voy a un museo. Si quiero solo caminar por la calle, está ahí al alcance de todos la realidad que hay. Y pues nada, es el reflejo, como decía Pablo, el arte no es, bueno, no lo decía tal cual, pero digamos, el arte no se puede separar del artista, ni se puede separar de la realidad o el contexto en el que ya vivimos, porque si no es así, simplemente no es arte, simplemente es algo bonito que pintaron, algo que, uy, se me ocurrió y lo pinté, pero no tiene un sentido social, no tiene un sentido ya personal respecto a ello. ¿Qué manifestaciones artísticas de violencia política resaltan en su entorno? Bueno, para responder la pregunta, siento que el simple hecho de normalizar la realidad, normalizar lo que hoy se vive, es algo muy triste. Creo que afecta realmente entrar, por ejemplo, a redes sociales y ver la mayoría de los días, ver muertes de líderes sociales, personas que realmente le apuestan al cambio, que le apuestan de pronto a cambios ambientales, a cambios políticos, y ver que la única forma de esta gente es callarlos. Siento que afecta, en lo personal sí siento que no puedo quedarme callado y muestro por medio de redes sociales o por medio de, así sea un ejemplo, memes o crítica o sarcasmo, muestro mi desacuerdo frente a la situación. Bueno, en mi experiencia cotidiana, yo soy lector activo de grafitis y de las paredes y pues de lo que dice en la calle, y ahí se evidencia mucho, ¿no? Como hay mucha protesta, como hay muchos mensajes pues que van directamente en contra de la violencia, ¿no? Pues que se vive en el día a día. Entonces pues claro, hay muchos tipos de manifestaciones, ¿no? Porque pues digamos en la calle no hay una estética concreta, entonces pues cada quien tiene su propia propuesta.
Me parece muy chévere utilizar este medio porque es un medio público real, un medio alternativo a los medios de comunicación, pues en donde se pueden poner consignas, reflexiones, imágenes, directamente una pieza gráfica, pues que nos hagan cuestionarnos sobre esta violencia que sucede todos los días. Pues complementando un poquito, sí, estoy muy de acuerdo porque es algo que está al alcance de todos. Cualquiera que tenga un par de ojos y tenga la capacidad de ver y caminar por la calle puede encontrar mensajes sociales en cualquier lugar, o sea, si sea una grosería, si sea un nos tienen mamados, si sea dónde están. Hay muchas frases que siguen con esa connotación política y están en toda la ciudad y siento que creo que es el mejor grito de lucha porque siempre va a quedar ahí, bueno, por el tiempo que esté visual, siempre va a quedar ahí y no está la necesidad de ponerlo sobre otra cosa porque ya no se necesita más, no necesita alzar la voz, no necesita poner a la gente a hablar porque cualquiera que pase tiene la capacidad de verlo y de cuestionarse respecto a eso. Y ya pensando en mi contexto, siento que la manera en la que más vivo y el arte, digamos, de esa manera política, viene siendo con la música. Y en Colombia tenemos mucha variedad musical y solemos enfocarnos en los grandes nombres que suenan en el exterior, como Shakira, como Juanes, Carlos Vives, gente que realmente no tiene esa conciencia de clase de la que estábamos hablando hace rato, entonces ignoran y tapan esa realidad con lo bonito que es Colombia, pero no muestran lo que realmente está pasando y no es como decir que todo el tiempo nos están matando, pero sí no ignorarlo, no ponerle una bandita encima. Artistas como La Muchacha, como La Pestilencia, como El Dianos, como Alcolíricos, son muchos artistas que reflejan mucha realidad porque ellos también la vivieron, todos ellos vivieron la violencia política, la violencia social, muchos tuvieron que salir de sus hogares y buscarse con las garras las oportunidades para salir adelante y para ponernos en la cara o en los oídos, en este caso, la música que lleva esa conciencia social y que nos lleva a reflexionar. Es, no sé, como que empezar a buscar o encontrar esos nichos de música que es música protesta, creo que es muy importante para sentirnos también orgullosos de ellos y no seguir alabando a gente que realmente no lo merece. ¿De qué forma expresarían por medio del arte la violencia política? Yo siento que todos podríamos llegar aquí a la misma conclusión. Siento que el graffiti, las muestras culturales como danza, como música, la música también pues, da un valor agregado a todo lo que es la violencia política y es una forma de rechazo. Entonces siento que de mi parte el graffiti y la música. No, sí, yo también, pues, activamente, no me va a curtir, pero el graffiti. Sí, pues digamos que hay muchos colectivos pues, que se organizan, que nos organizamos pues, para eso, para hacer murales con consignas, para poner caras pues, estratégicas que conlleven a la reflexión. Entonces, pues sí, siento que el graffiti pues, es la forma con la que más estoy de acuerdo y pues que más practico. Pues así mismo con la música, con las muestras de arte que comentaba Santiago, que es, digamos, la música, la danza. Uno está en una marcha, en una protesta social, sea lo que sea, y uno ve gente bailando y se llena de eso, porque sabes que también siente lo que tú estás sintiendo y ese amor de lucha se siente y ese grito de lucha también se puede hacer bailando. Sin embargo, hay otra parte que también me interesa mucho y es la fotografía periodística en manifestaciones es algo que me parece un acto político muy del putas porque es ponerte de frente contra todo y con tu cámara de escudo, o sea, en realidad es eso. Siento que es una manera muy provechosa también para mostrar la realidad de lo que está pasando porque aunque sí la ilustración, el graffiti y el arte es algo brutal, el capturar un momento siento que también